Hola, hola, buenos días familia, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que todos estén súper bien. Bueno, dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al club de estudios de hoy, martes 7 del mes de abril. Bueno, hoy tenemos eh, lectura de 12 páginas y la invitación es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estemos ahí súper atentos a la lectura y que al final podamos hacer socialización de lo que hemos estudiado. ¿Listo? Entonces voy a hacer lectura de lo que corresponde al día de hoy y ustedes van a estar ahí muy atentos, dando la bienvenida a todos los que se unen de las diferentes ciudades, departamentos e incluso de los vecinos países, de las vecinas naciones que nos acompañan en este espacio. Voy a compartirles por acá pantalla y empezamos inmediatamente la lectura. Bueno, regálenme aquí un segundo. A ver cómo quito esto de aquí. Listo. Estamos aquí. Vamos a empezar la lectura. Dice, casi una década después, Kathy Denison es una de las verdaderas heroínas del networking. A medida que las mujeres como Kathy se unen a nuestra industria, y sigamos escuchando más historias emocionales y financieras de pobreza a riqueza, las mujeres seguirán ocupando posiciones de importancia en un número cada vez mayor y como Richard Poe señalado tan correctamente en Ola 3, el enfoque despojado de Dennis la ayudó, pasó de ser humilde mucama a millonaria en unos pocos años. En 1997, Kathy fue designada como una de las 10 mujeres distinguidas según la Guía Internacional del Network Marketing de Henry Hoffman. Durante el invierno de 1997 pasamos una tarde esquiando en Suiza y cuando volvimos a casa vimos la familiar luz roja de nuestro contestador marcando que había un mensaje. Ese simple mensaje de 2 minutos significó para nosotros tanto como para cualquier otro logro de nuestras vidas. Mark presionó el botón, la máquina rebobinó y ahí estaba con voz quebrada nuestra asociada frontal Kathy Dennis. Su mensaje era un simple gracias por creer en mí. Esa tarde, Katy y su maravilloso socio, esposo Mar, habían recibido su prendedor de millonario de parte de la oficina central por haber ganado más de $1 millón y así pasaba a formar parte del exclusivo club de millonarios de la compañía. Katy estaba sobrecogida y agradecida y su mensaje fue tan conmovedor que nos sentamos y silenciosamente lloramos lágrimas de alegría. En ese breve instante, el propósito que con más fuerza nos guía en el network marketing se realizó. Hasta el día de hoy podemos escribir sin equivocarnos que podríamos sacarnos todo lo que poseemos, nuestros ingresos, todos nuestros asociados, casas, autos y nuestro compromiso con el network marketing estaría completamente justificado por la alegría que sentimos esa tarde por Katy y Mar. Rara vez sí existe que alguna historia de vida nos ha tocado en el centro mismo de nuestro ser como el breve mensaje de Katy. Katy tiene una fuerza interior, una convicción personal y un equívoco sentido de su propio valor que le permitieron elevarse de mucana a millonaria. Creemos que existen miles de mujeres iguales a ella y cada una podría triunfar si lograra liberarse de sus programaciones limitantes. A cada mujer que pueda sentirse blanco de misil de rechazo debido a su autoimpuesta pelea con una imagen personal negativa, le sugerimos que elija a otra mujer exitosa como mentora. Permítale acompañarla
a cada paso del camino y dupliquen sus pasos hacia el éxito. No tomar el rechazo como algo personal. A los nuevos socios se les debe enseñar que un no gracias no es un desaire personal a una camarera que ofrece café en un bar. Un cliente puede decirle no gracias. Otro no, por ahora no. Incluso puede decirle ya tengo, gracias o no me gusta el café. Pero ninguna de esas respuestas hará que salga corriendo hacia el baño llorando porque todos sus clientes la rechazaron. Sin embargo, es comparable con lo que sucede con flamantes distribuidores. Toman el no de cualquier manera en que se haya dicho, demasiado a pecho. En nuestra industria, una negación o participación de esta oportunidad generalmente quiere decir en este momento indicado para mí, en algunas ocasiones significa no me gusta la venta directa, pero nunca quiere decir usted no me agrada. Pienso que prospectar en network marketing es un proceso tamizado, como la camarera que ofrece café. Estamos buscando quiénes les gustaría tener lo que ofrecemos. Aceptar un no es simplemente parte del proceso de búsqueda de quienes digan sí. Tenga en cuenta esto, de las primeras 67 personas que Mark contactó, 66 dijeron no. Este lento comienzo se debió en parte a que Mark abandonó su mercado caliente. En ese entonces era ministro de la iglesia y sentía que era un conflicto de intereses llamar a la gente de su congregación. Por eso comenzó con un mercado predominante y hostil. Más tarde, logró asociar a unos pocos feligreses una vez que estuvo seguro de la estabilidad a largo plazo de su compañía. Sin embargo, sus primeros candidatos fueron contactos en frío y todos menos uno se negaron incluso a asistir a una presentación. Mar sintió ganas de abandonar en ese mismo momento y de hecho su patrocinador lo hizo esta semana. En vez de eso, Mar llamó a su primer upline y mentor, Richard Kahl, que lo persuadió para que permaneciera en el negocio. Si el patrocinador original de Mar no se hubiera amilanado ante el rechazo y hubiera continuado luego de 5 años, estaría ganando más de $1 millón solo por el grupo de Mar. Para cuando nos casamos y fusionamos nuestras redes en 1991, la cifra duplicaba ese monto. Esto es lo que el misil del rechazo le puede costar a una persona. El rechazo a la persona es una de las emociones humanas más fuertes que se pueden experimentar, pero como todos sabemos, la vida debe tener equilibrio. Si, y si experimentamos rechazo, también debe existir la aceptación. Saber manejarlo es una tarea continua por un momento. El rechazo casi siempre hace que Plin Mills de Grapevine, Texas, abandone el networking, como él mismo explica. Yo había tenido una buena carrera de 17 años en la venta, mayorista de joyas, antes de involucrarme en el network marketing. Esa carrera me había dado un buen estilo de vida, amigos maravillosos y un ego profesional. La transición hacia el network marketing significa empezar de nuevo y abandonar mi zona de confort. A medida que me acercaba a mis amigos, familiares, a mi red, vi cómo cambiaron Vi cómo cambiaron las personalidades. Mis amigos se hicieron fríos y desconfiados. Mi familia comenzó a reírse a escondidas. Mis socios joyeros respondían preocupados por mi salud mental. Me haría que sintieran que estaba tomando ventaja de ellos, aprovechando nuestra amistad. Yo solo quería decir, está bien, no importa, y volver a mi zona de confort y a mi segura vida de joyero. Casi abandoné el networking por completo. Seguí sintiendo eso durante los primeros 18 meses en el network marketing porque mis amigos eran importantes y su aceptación era crucial. Aceptar un no es simplemente parte del proceso de búsqueda de quienes digan sí. Fue en ese momento que me sentí impactado
impactado. Algunos de mis asociados empezaron a agradecerme, me expresaron su gratitud por la ayuda y por conducirlos a grandes cambios en su vida. Wow, el reconocimiento me hizo saltar el corazón y los ojos se me llenaron de lágrimas. Comencé a entender que si abandonaba y regresaba al negocio de la joyería, quizás perdería a mis nuevos amigos y socios que realmente me agradaban más. Los networkers son gente tan entusiasta, generosa, preocupada por los demás y dispuesta a compartir, que al igual que yo están en la búsqueda de éxito, paz y libertad. Los negocios tradicionales ofrecen esas cosas para un pequeño grupo, mientras que en el network marketing el éxito es posible para mucha gente. Recordar ahora que casi abandono por culpa de mi orgullo herido me ayudó a entender lo que enfrentaban mis asociados. Deshacerme de mi vieja personalidad y transformarme en una nueva persona fue una transición dolorosa. Lo más difícil que he tenido que hacer fue abandonar mi zona de confort en el mercado joyero, pero como resultado de mi nueva libertad y crecimiento personal y los sentimientos de aprecio, he encontrado una mejor y más grande zona de confort. Siempre seré un networker agradecido a Dios porque abre puertas, otorga el coraje para atravesarlas y me provee la luz para guiar mi camino. No hablar con suficiente cantidad de gente, si tan solo, no hablar con suficiente cantidad de gente, si tan solo habláramos con una docena de personas en una semana, el rechazo de esos pocos se hace lo más importante de la vida. Si nos ponemos en contacto con unas pocas docenas de personas por semana, el rechazo no representa ningún problema, porque siempre unas pocas se involucran. Recuerdan esta ley del equilibrio. Incremente el número de contactos y disminuirá el impacto del rechazo. Susan contactaba un promedio de 10 personas por semana porque estaba trabajando a tiempo parcial y estaba muy ocupada. Como estaba trabajando en su lista de mercado caliente, tenía un alto número de respuestas positivas. 5 personas promedio asistir a su reunión de martes en la noche para saber más sobre esta oportunidad. 2 asistieron, pero ninguno firmó. Solo podía pensar en los 3 que no asistieron y en el hecho que ni siquiera tuvieran la cortesía de llamar para cancelar. Otras 4 semanas de rechazo de esa clase y se iría del negocio. ¿Por qué? Porque sus prospectos eran muy pocos. Susan puede ser una hipotética candidata a nuestro ejemplo, pero esos números tan bajos de prospectos puede hacer y ha sucedido que potenciales futuras leyendas se apartan del negocio abatidos por el rechazo. Si trabajas a tiempo parcial, a menos que contacte a 5 o 10 prospectos por día, usted no estaría seriamente interesado en este negocio. Como trabajador a tiempo parcial serio, esos números deberían de incrementarse y como trabajador a tiempo completo pueden aumentar a 30 o más por día una vez que ingrese al mercado frío. Asistir a reuniones y leer folletos no cuenta como un tiempo real. Cuando lance su negocio, su objetivo es construir una organización. Debería pasar el 80% de su tiempo buscando prospectos. Cualquier otra actividad es innecesaria hasta que se haya alcanzado. Cierto nivel de éxito no se transforme en participante profesional de conferencias, salga de las gradas e ingresos al campo de juego. Al contrario de Susan, cada uno de nosotros dos nos pusimos en contacto con un gran número de gente. Cuando comenzamos a construir nuestras organizaciones individuales, antes de casarse con René, el misil de rechazo más importante que alcanzó a amar fue lanzado cuando 6 de sus 7 ejecutivos de su línea frontal se retiraron e ingresaron en el mercado de vitaminas. Allá en 1986 no perdió tan solo 6 de sus 7 distribuidores, perdió grandes líderes. Ese es el rechazo máximo. Una vez más, se apoyó en Richard Kalb para que lo mantuviera enfocado en la importancia de perseverar. Consideren que el impacto de la motivación de Richard le permitió amar
obtener dos grandes triunfos. En primer lugar, el distribuidor ejecutivo restante hoy nos reportó más del 50% de nuestros ingresos. En segundo lugar, como Mark siguió contactando a muchos prospectos, asoció otros 7 ejecutivos calificados que pronto ocuparían el lugar de los que se fueron. Recuerde, es la mera magnitud del número de prospectos que contactamos, lo que evita que sobredimensionemos el rechazo de algunos de ellos. Buscar pocos prospectos hace que el rechazo se transforme en lo más importante. Contactar muchos hace que nuestra atención se centre en quienes dicen sí. Si contacto a 100 personas en el transcurso de una semana, de los cuales 20 le contesta, sí me interesa examinar lo que me ofrece y 80 le dicen gracias, su atención estará en lo positivo de esos 20. Usted estará contento por los 3 que se asociarán en vez de los 80 que no se interesaron. Por otra parte, si usted contacta a solo 10 personas, de las cuales 2 se muestran interesadas, pero después no se asocian, su atención estará inevitablemente centrada en los 10 que se alejaron. El network marketing comienza como un juego de números y evoluciona hacia un negocio de personas a medida que se construye una organización legítima de networkers entusiasmados. El síndrome del enfoque acotado. Reviso en qué página voy. Ok. Mucha gente comete el error de atraer el rechazo al presentar un enfoque muy acotado. Generalmente promocionan un solo producto o una única división de su empresa en lugar de generar un amplio interés acentuado. El aumento de ingresos y el tiempo libre resultante de los pedidos de productos y servicios comúnmente utilizados. El marketing de redes están intrínsecamente diseñados para interesar a todos. No está pensando como un club elitistas ni efectivos si se promueve una única línea de productos. Sin embargo, ese es un error que cometen tanto los novatos como los experimentados. Recuerde, es la mera magnitud del número de prospectos que contactamos lo que evita sobredimensionar el rechazo de algunos de ellos. Algunas personas no llegaron a ganar tanto como deberían haber ganado cuando su empresa agregó una interesante línea de nutrición a comienzos de la década de los 90 y la razón es obvia. Todas las estimaciones sugieren que menos del 30% de la población utiliza suplementos vitamínicos. En ese entonces, por lo tanto, 7 de cada 10 personas que fueron contactadas mostrándolos únicamente la nueva línea de nutrición no estaban interesados en lo absoluto, no podían relacionarse con productos nutricionales y no estaban dispuestos a cambiar su comportamiento. La línea original sobre la que se fundó la compañía consistía en productos de cuidado personal. El 100% de la población se baña, se afecta, usa humectantes y desodorantes y se cepilla los dientes con razonable regularidad. Por lo tanto, el éxito hubiera sido más amplio si se hubiera ofrecido ambas líneas de productos en las presentaciones y así se hubiera evitado los problemas innecesarios creados por el enfoque acotado. Más importante aún, debería haber convencido a los prospectos mediante el sueño americano, mucho dinero y tiempo libre, casi todo el mundo está interesado en forma de hacer fortuna, por eso debe centrar sus presentaciones en la libertad personal y financiera, asegurándose de llamar la atención a sus candidatos sobre los productos, servicios y diferentes líneas con ese enfoque abarcativo. Las leyendas construyen finalmente organizaciones y grandes dinámicas. Transformar el rechazo en motivación. John Cole trabajó para una gran compañía de seguros durante 10 años, en la misma empresa en que su padre trabajó por más de 40 años. Disfrutaban mucho trabajando juntos y compartían un archivo de éxitos. Cuando la política corporativa se hizo insostenible, John
con la John, con la comprensión y apoyo de su padre, se fue a trabajar a una competidora y durante el primer año triplicó su ingreso. En los 5 años siguientes sus ingresos llegaron a un número de 6 cifras. Luego, debido a una fusión, fue despedido. Su padre estaba en ese momento a cargo de iniciar una nueva división en la compañía de seguros original y le ofreció a su hijo un puesto full. Tiene Time, pero un puesto full, pero la compañía solo podía pagarle una pequeña parte de su sueldo anterior. Una semana antes de estar listo para ocupar el puesto, John conoció el network marketing y encontró la empresa adecuada y decidió de inmediato dedicarse a tiempo completo. Luego de recibir la noticia, el comentario del padre de John fue: hijo, supongo que todo el mundo debe hacer algo. Sin embargo, si fracasas en eso, siempre puedes vender maquillaje porque una de las compañías más importantes tiene su sede aquí en Dallas. Haga lo que hagas, solo espero que no vengas a mi casa e intentes presionar con tus productos a tu propio padre. Yo sé todo sobre network marketing. Esos tipos ganan $200 al mes y 9 de cada 10 fracasan. John le aseguró a su padre que era comprensible que desprobara el nuevo camino que había elegido y que no quería contar con su padre para el normal apoyo familiar. Como John no se puso a la defensiva, algo cambió en su padre, quien pareció darse cuenta de lo que estaba tratando a su hijo como un improvisado aventurero. Le pidió a John que se sentara y comenzó a preguntarle por sus objetivos. Cuando su padre se convenció de que su hijo estaba totalmente comprometido a ser el número uno de cada 10 que triunfa, como lo había hecho en la compañía que ambos habían trabajado, la relación padre-hijo estaba restablecida. Para John, la historia del rechazo hecho aceptación de su padre se transformó en una fuerza alentadora que lo motivaba a mantenerse en su nuevo negocio de networking. John no solamente estaba bien encaminado, eh, apreció el rechazo de su padre y su eventual aceptación, sino que además planeaba dejar de trabajar al mismo tiempo que su padre se jubile para así disfrutar juntos de la riqueza, estando agradecido con su padre por haberlo ayudado a comenzar con el pie derecho. La reacción al rechazo familiar generalmente puede ser redireccionada y transformarse en una fuerza positiva para construir su negocio. En resumen, el fracaso en el network marketing es generalmente el resultado de dos problemas. Primero, el enfoque argumentado del nuevo distribuidor para prospectar gente para su línea frontal, quienes ya han demostrado que ese no es el momento apropiado en sus vidas. Dos, el pensamiento equivocado de que el objetivo es superar las objeciones, asociar gente a cualquier precio y luego arrastrarlos hasta la línea de llegada a través de los sistemas motivacionales y de gerenciamiento. Si a los candidatos del mercado caliente o el frío se les aborda correctamente, solo los rechazarán si no es el momento adecuado en sus vidas, en cuyo caso usted retroceda lentamente y volverá a intentarlo cada 6 meses. El rechazo es su aliado, no su adversario, y si usted lo maneja apropiadamente, acelera sus actividades de contacto y lo predispondrá para un resultado positivo. No hable de su negocio con amigos o familiares hasta después de haberse comprometido y haber sido preparado. Recuerde enseñar esto al cierre de cada presentación. Cuando comienza a hablar a sus prospectos, tiene la posibilidad de elegir dos esquemas mentales. Uno, puede esforzarse por ser bien recibido por aquellos a quienes se acerca, mostrándoles predispuesto a lo que vuelvan a llamar. Dos, puede intentar evitar el sufrimiento del rechazo si no dice nada, si no hace nada, si no es nada. La persistencia junto con la creencia absoluta pueden ser vencidas.
Cuando no reciba apoyo deseado por parte de sus familiares y amigos, comience por concentrarse en su propia actitud y los cambios en el comportamiento de ellos serán como consecuencia lógica. Una vez que haya sido capacitado, comience inmediatamente a levantar el teléfono y llamar a la gente de su lista. No deje que la resistencia a llamar y el miedo al rechazo lo detenga antes de comenzar su aventura en el network marketing. Confíe en la credibilidad de los líderes de su línea de auspicio. Recuerde que usted está en el negocio por usted mismo, pero nunca está solo en este negocio. Dado que usted los auspicie, los prospectos lo ven como su mentor y líder. Si se siente con la autoestima baja, lea, estudie, escuche cintas, concurra a seminarios y haga todo lo que pueda para seguir trabajando en su crecimiento personal. A medida de que usted crece personalmente, así lo hará su negocio en red. Y a medida que su negocio crece, así lo hará usted. Construir demasiado lento es frustrante y a menudo resulta en los networkers que se enfocan en aquellos que se los rechazaron la oportunidad en lugar de hacerlo con quienes aceptaron la invitación para examinar el negocio. El crecimiento de su negocio será directamente proporcional al número de personas que usted contacte diaria y regularmente. Después de los primeros 90 días de marketing caliente, el network marketing es un juego de números, se transforma en un negocio de personas. Una vez que los distribuidores comienzan a interactuar con sus auspiciadores para construir sus organizaciones. El rechazo no debe ser tomado como algo personal, sino como una simple indicación de que la persona no está en el momento apropiado de su vida. Con cada gramo de entusiasmo, persevere en orden de darse a sí mismo el estímulo necesario para hacer este negocio correctamente. Si contacta personas, el rechazo será para usted lo más grave de su vida. Si contacta un gran número de personas, su atención se enfocará en quienes dijeron sí. Evite cometer el error de presentar un enfoque demasiado acotado, pro- promoviendo tan solo un producto, una línea de su compañía. Debe crear un interés amplio, poniendo el acento en cómo los ventajosos ingresos y el tiempo libre se incrementan a partir de la generación de pedidos de productos y servicios comúnmente utilizados. Cuando venda, ofrezca a sus clientes la oportunidad de redireccionar sus gastos en productos de uso cotidiano que ya estén usando. Eduque a sus clientes sobre sus nuevos productos o servicios para así comprometerlos a cambiar sus hábitos de consumo y es posible redireccionar al rechazo para transformarlo en una fuerza positiva para construir su negocio. Ah, creo que hasta ahí vamos a ver. Ah, no. Capítulo 2. Evitar la trampa del gerenciamiento. El network marketing está basado en una filosofía de construcción en equipo, más que una filosofía supervisora. Quizás la principal causa de fracaso en el network marketing es la creencia errónea que debemos gerenciar a nuestros downline. Es muy común que luego de que los nuevos socios pasan los primeros 2 o 3 meses prospectando a 10 o 15 amigos, terminan por dedicar su tiempo a ser exitosa a esa gente. Eso es lo que llamamos la trampa del gerenciamiento. Debemos recalcar que existe una significativa diferencia entre gerenciar y apoyar. Una organización de asociados, cumplir el papel de cuidador de la organización hace que los nuevos networkers pasen una cantidad de tiempo desproporcionada con una o varias líneas en particular, con el riesgo de excluir a todos y a todos los demás. Crea una falsa codependencia al hacer las cosas por otro en lugar de enseñarles y alentarlos a que lo hagan por sí mismos. La trampa del gerenciamiento causa dos serios problemas a quienes están construyendo un negocio. En primer lugar, produce distribuidores débiles y apáticos porque otro está haciendo el trabajo por ellos. En segundo lugar, mientras gerencias a otros, el network
El networker pierde tiempo valioso que podría ser sabiamente empleado en buscar y prospectar nuevos distribuidores para su línea frontal. Y recuerde, la sangre nueva es el alma de cualquier organización. Auspiciar constantemente nuevos socios aporta la vitalidad a todo negocio. Si deja de prospectar antes de llegar a ganar lo suficiente para vivir cómodamente, entonces pierde valioso terreno. Peor aún, como este es un negocio donde se predica con el ejemplo, sus líderes lo emularán y así todos terminarán gerenciando y nadie prospectará. Por otro lado, apoyar a una organización es parte del enfoque del equipo inherente al network marketing. Incluye responder a pedidos legítimos de todos y cada uno de sus asociados para ayudarlos a convencer a un candidato serio o para alentarlos cuando se sientan deprimidos. En este capítulo intentamos distribuir la diferencia entre crear dependencia en su organización y reforzar la autosuficiencia. Es fundamental que los networkers novatos reconozcan la diferencia entre actividad productiva y prácticas ineficaces que provocan pérdidas de tiempo. La sangre nueva es el arma de cualquier organización. Auspiciar constantemente nuevos socios aporta vitalidad a todo negocio. Auspiciar a familiares y trabajar por ellos. Mar descubrió las ventajas de supervisar la pata de la propia familia de la forma más difícil cuando asoció a su padre. Él mismo cuenta la historia. Realmente me hirió que mi padre me dijera, hijo, me haces sentir vergüenza y estás poniendo en ridículo nuestro apellido. Siendo vendedor para uno de esos fraudes piramidales, me lastimó porque siempre amé y respeté a mi padre. Nunca ganó mucho dinero mientras crecíamos, pero sí inició su propia empresa de publicidad y relaciones públicas. También escribió dos novelas, una de las cuales, Mantra, se convirtió en bestseller en 1948. Papá era un hombre orgulloso que siempre me decía que la integridad es más importante que la riqueza y que nunca haga negocios con un hombre que no inspire confianza al darle un apretón de manos. Cuando yo tenía 16 años y era estudiante de segundo año del Glendale, papá abandonó el campo de la escritura de novelas y artículos periodísticos para iniciar una agencia publicitaria. Me enorgulleció que me confiara la tarea de salir a buscar clientes. Dijo que si conseguía un cliente para nuestra agencia me dejaría intentar escribir el original. Estaba tan entusiasmado que salí corriendo y conseguí un cliente en la primera semana. Se llamaba Henry Watt y estaba preparado para abrir una nueva veterinaria en un pequeño centro comercial cerca de nuestra casa. No sé cómo, supongo que a fuerza de coraje y entusiasmo convencí al señor para que me diera una oportunidad. Volví a la oficina de papá casi sin poder contenerme y le di la buena noticia. No recuerdo una oportunidad en que papá se entusiasmara demasiado con alguno de mis logros, pero me daba cuenta de que estaba conforme durante los años que siguieron. Escribí, escribí originales y fui creador de avisos para los clientes que cosechaba a lo largo del camino. Algunas de las compañías publicitarias fueron bastante bien recibidas, mientras que otras no fueron tan exitosas. Pero durante todos estos años, papá me apoyaba y alentaba. Esto fue hasta 6 meses antes de mi graduación. No me di cuenta en ese momento, pero papá realmente quería liberarse del estrés. Aparentemente en mi ignorancia no pude ver su deseo de que luego de mi graduación, que de dicho sea paso nunca ocurrió, me interesaba ser solo su socio y quizás incluso algún día me hiciera cargo de toda la agencia. Yo tenía otros planes. En, res- en retrospectiva, supongo que el anuncio hecho en la reunión familiar de que me proponía entrar al seminario y ser ministro realmente lo lastimó. Más tarde me enteré por mamá que veía como una cachetada en el rostro después de todos los años que trabajamos juntos. Pero así es la vida. Varios años después me convertiría en ministro luego de una serie de trabajos como vendedor.
Justo cuando mi padre estaba aceptando mi ministerio y comenzaba a decirle con orgullo a nuestros amigos cómo crecía la iglesia de su hijo, le dije algo que resultó en que dejaríamos de hablarnos durante casi un año. Le dije por teléfono que me había hecho distribuidor. Le dije por teléfono que me había hecho distribuidor, pero que me perdí. Señor. De una empresa en el campo del network marketing. Nunca olvidaré el incómodo silencio de 2 minutos que ocurrió cuando le pregunté, papá, ¿te puedo mandar champú y acondicionador? Sé que te van a encantar. Hizo silencio y luego de un par de minutos que pareciera una hora, a cada uno rompió la incómoda inquietud preguntándole a qué dirección quería que le mandara el champú. Allí fue que disparó su frase proverbial. A mí me importa, hijo, vas al seminario, te conviertes en ministro, ahora también dejas eres un desertor como pudiste deshonrar el apellido de la familia incorporándote a una pirámide. Colgó abruptamente. Naturalmente me sentía miserable por el rechazo, sin embargo, todo esto cambió cuando un año después recibí una llamada suya pidiéndome disculpas. Papá se había enterado por medio de mi hermana que yo había construido una red considerable y estaba ganando más por mes de lo que él ganaba en un año. Me llamó y me felicitó por mi éxito. Después se sinceró sobre su salud. El estrés le estaba causando problemas cardíacos y además de pedir disculpas por juzgarme con tanta dureza. También me intimó a que quizás podríamos ayudarle a salir de la carrera de ratas de las relaciones públicas. Eso era lo que yo necesitaba. La semana siguiente abordé un avión a Missouri para asociar a mi padre y sacarlo del negocio tradicional. Estaba ansioso ante la posibilidad de ayudar a mi padre a cambiar su vida. Y la razón por la que le expliqué mi pasado con tanto detalle es que ustedes pueden entender mis motivos para que era ayudar desesperadamente. Verán, eso fue mi primera experiencia con la formidable trampa del gerenciamiento, es decir, la supervisión de los downline. Antes de destacar mis errores, quiero que el lector entienda completamente la situación y quiero hacer todo lo posible para ayudarles a evitar esa trampa devastadora, porque es contraproducente y suele conducir al fracaso. Nuestros padres, hermanos, amigos más cercanos son quienes nos atraen a esa trampa de gerenciamiento. Pasé 4 meses en Missouri ayudando a mi padre a desarrollar su organización. El problema era que toda la gente que papá veía como líder, porque estaba haciendo todo por él, no solo, sino el resto de mi grupo estaba sufriendo porque yo no estaba disponible para responder sus preguntas. Estos 4 meses que dediqué a gerenciar a mi padre y a su grupo fueron los más contraproducentes de toda mi carrera en el network marketing. Lo único realmente valorable que obtuve fue que aprendí a la destrucción que resulta de hacer niñera de alguna línea. De mi red inmediatamente comencé a incorporar este concepto en mis secciones de entrenamiento para evitar cometer el mismo error. Cuando me fui, todo lo que había construido comenzó a desmoronarse de inmediato. La nueva gente de la línea frontal de mi padre me veía como su mentor y cuando ya no tuve tanto tiempo para apoyarlos, efectivamente, cuando volví, muchos se sintieron desamparados y renunciaron al primer mes. Papá se sentía frustrado porque no tenía idea de cómo liderar a esa gente y de todas maneras no lo veía como su líder. Transformé a mi padre en un discapacitado porque me transformé para los fines prácticos en el director de la guardería de adultos, pero esa es la verdadera tragedia. Papá tenía la capacidad para ser tremendamente exitoso en el network marketing, tenía la habilidad de la comunicación, amaba trabajar con la gente y era absolutamente competente en el mundo de los negocios, lo cual le hubiera permitido construir y expandir una organización exitosa en todo el mundo, pero yo se lo amaba tanto y estaba tan comprometido con su éxito que sin advertirlo transformé a una persona fuerte en una persona débil. Mi padre ya no está, falleció en el año pasado, a veces sentado en la soledad de mi estudio, pensando en papá, deseo secretamente que un ángel aparezca con una varita mágica para dejar una placa dorada sobre sus cenizas
que diga, aquí yace un hombre, Duane Yarnell, que no pudo, que pudo haber sido mucho más importante si mi hijo no le hubiera amado tanto. Como en ese momento no sabía lo que ahora sé, no siento verdadera culpa. Papá y yo tuvimos una gran amistad hasta el final. Mi próximo paso fue ir directo a Orlando, donde mi hermana Melissa era una exitosa analista ejecutiva. En el caso de mi hermana, tuve una verdadera razón para no caer en la trampa del gerenciamiento. O al menos eso pensé erróneamente porque me parecía que ella tenía un conflicto de interés como en una empresa de venta directa. Melissa sentía que era inapropiado que construyera una red en una empresa. Admiré su decisión y una vez más decidí manejar a todos sus asociados. Contacté y asocié a sus líderes frontales, o los entrené y los apoyé porque Melissa no podía violar la confianza que había depositado en ella. Una vez más, sin advertirlo, caí víctima del rol administrativo. Mientras tanto, todas mis organizaciones a lo largo del país estaban sintiendo la frustración de no poder contactarse conmigo porque ya yo estaba muy ocupado y manejando grupos de familia. Para hacer breve la historia, cuando volví a mi casa, Colorado había tenido éxito en malgastar más de 8 meses construyendo grupos de downline para mi padre y mi hermana. Al cabo de un año, ambos habían abandonado y casi todo el mundo de sus organizaciones había abandonado, se había transformado en tan solo consumidores del producto. Habían perdido tanto tiempo y peor aún, al amarlos demasiado les había quitado sus roles de liderazgo. Afortunadamente, papá había reclutado a dos compañeros míos de secundaria y de la facultad. Con el transcurso de los años les fue bien, pero optaron por seguir sus propios caminos y hoy no recibo ni un centavo de ganancias por el esfuerzo de haber trabajado intensamente con conocidos. Ponerme en la posición de cuidador de mi grupo sirvió para disminuir mis ingresos, desaprovechar las oportunidades que mi padre y mi hermana tenían de triunfar y alejarme del camino durante casi un año. La verdad es que si hubiera pasado solo una semana en cada ciudad entrenando a papá y a Melissa, entonces los dos hubieran estado preparados para construir sus grupos. Si se encuentra solo en el network marketing y sin ningún miembro de su familia que los apoye, existen mejores maneras de transformarlos. Antes de que intente obligarlos a entrenar al negocio y luego hacer todo por ellos, si queremos cambiar otros, debemos comenzar por cambiarnos a nosotros mismos y las alteraciones en sus comportamientos serán una consecuencia lógica. La verdad es que la herencia, la suerte y las circunstancias nos dan menos poder que el que nos da nuestra visión de lo que creemos verdaderamente posible para nosotros mismos. Es una de las legendarias personas con grandes ingresos en la industria. Necesito una autoevaluación de madrugada para romper un círculo hereditario que había predominado en su familia por más de un siglo. Él nos explica su manera. Fue casi al final de mi primer año en el network marketing que decidí una madrugada a las 5 romper el círculo de pobreza que había estado presente en mi familia a lo largo de varias generaciones. Todos los que habían asociado habían abandonado. Todos los que yo amaba me habían dicho que no tenían ingresos ni posibilidad de poder volver a espiral descendente del mercado de bienes raíces en la esperanza de recuperarme financieramente, ni experiencia en otros campos, ni educación universitaria, ni voluntad para perseverar. Mi bisabuelo había sido pobre y sin educación como mi abuelo, mi padre y ahora yo. La pobreza, pensé, es herencia en mi familia. Mi mujer y mis hijos dormían tranquilamente y mientras estaba sentado contemplando a estas personas que tanto amaba y a nuestro futuro incierto, una luz cegadora me alcanzó. Probablemente todos mis antepasados en otro momento se habían lamentado de la mala jugada que les había tocado, pero a diferencia de ellos, yo tenía un as en la manga. A diferencia de mis antepasados, yo tenía el privilegio de estar en una gran compañía donde la gente estaba obteniendo ingresos ilimitados y a ninguno de mis antepasados les había dado esta opción.
Yo había sido elegido para liderar la eliminación de la carga del servilismo y de la mediocridad que habían llevado a todos mis ancestros a que no tuvieran el privilegio de restituir la dignidad del árbol genealógico mientras me acordaba en punta de pie, acostado en la cama de mis hijos y afirmé en silencio, haré por ustedes lo que mi bisabuelo hubiera hecho si hubiera tenido la misma oportunidad. Terminaré esta carrera y ganaré. A partir de ese momento, me dispuse a quebrar el ciclo de la pobreza. Sé que mis ancestros hubieran dicho lo mismo si hubieran sido bendecidos con una oportunidad de ingresos ilimitados. Mi riqueza ahora sirve como tributo para una posibilidad de riqueza, libertad de tiempo para la gente pobre y sin educación. Ninguno de mis hijos tendrá nunca que sentarse a las 5 de la mañana y sentirse deprimido por estar empobrecido gracias al network marketing y el ciclo. Ahora se quebró. Oiga, acá ahí termino sin voz. Pero la completé, familia. Bueno, oiga, qué hermosa lectura. Ya tenemos las 7:46, pero gracias a Dios se completó la meta de lectura, 12 páginas que nos dejan excelente enseñanza, oiga. Yo creo que estas lecturas nos permiten, ya hay unos que llevamos aquí tiempo, pero como que volver a recomenzar y hacerlo de la forma correcta, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que hemos caído en la trampa del gerenciamiento, a todos nos ha pasado que contactamos a muy pocas personas y por eso sentimos que el rechazo es mucho más fuerte. Bueno, hay varias cositas que nos enseña el libro, ¿no? En esta lectura, así que de verdad es fantástico poder aprender. Y pues bueno, el título del libro lo da para las personas que están nuevas, pero finalmente todos aquí estamos pues aprendiendo, ¿no? Así que yo creo que no hay tiempo para de pronto después de las 8, pero vamos al método de operación. Tenemos 13 minuticos y voy a entrar acá por el celular. Le voy a dar un minutico ahí de ella mientras dentro, aquí para que nos dé ahí su aporte. Mientras dentro aquí. Mi ella, bienvenida. Que nos deja sin micrófono y sufrimos acá para abrirlo. Buenos días. No, líder, pues la lectura es algo real porque muchas veces nuestra familia nos dice que no cuando vamos a ofrecer nuestros productos. Muchos de ellos no nos apoyan y también pues hay muchas personas que nos dicen que no. Por ejemplo, ayer fui a hablar con una chica por el centro. Me dijo, no, no me interesa, no me sirve. Yo le dije, bueno, no sabes lo que estás perdiendo. Y yo me fui tranquila, porque habrá mucha gente que le va a decir a uno que no, pero yo por eso no me pongo triste, porque muchos más dirán que sí. Entonces, no hay que sufrir por eso, hay que seguir adelante, Así es, juiciosos mi haciendo la ella. tarea. Gracias, Mireya, por la participación y así es. Así es simple, ¿no? Decía ahí que si alguien dice que no, detrás de esos no, vienen los sí. Y es como, y daba la comparación de lo del café, ¿no? Que no todo el mundo quiere café, ni todo el mundo le gusta y así mismo funciona en las redes. Bueno, familia, voy a colocar por aquí la historia. Recuerde que todos los días debemos colocar una historia, ¿no? Entonces voy a colocar la historia del día y también vamos a revisar, la tarea hoy es revisar quiénes son, nos han visto las historias y sacar de ahí 10 personas. Usted colocar en su hojita ahí, en su agenda y de esas 10 personas, porque la tarea es siempre tener en nuestra presentación de negocio y hacer presentaciones de negocio adicionales a la que tenemos el día miércoles, siempre tener invitados, familia. Ya estamos viendo en el libro, ¿no? Entre más personas contactemos,
más usted va a tener posibilidad y menos va a sentir el rechazo. Decía que si de 10 personas que contactamos, dos llegan, probablemente ninguna se firme, entonces por eso es que usted se va a concentrar más en lo negativo, pero si usted invita a 100 y de esas 100 se firman tres, usted no se va a enfocar en los otros 97 que dijeron no, sino en los tres que dijeron sí, ¿cierto? Entonces mire cómo hace la diferencia los números. ¿Listo? Voy a colocar por aquí. No puedes comprar la felicidad, pero puedes comprar perfumes. Es casi lo mismo. Está chévere. Voy a ponerle por aquí una musiquita. Vamos a decorarla tantico. Listo. Vamos colocando por aquí nuestros hashtags, que son los que hacen que arrastren más personas. Listo. Vamos a buscar una por aquí en Telegram para complementarla. Los perfumes están abajo, Liz, son los últimos. ¿Sí? Ve, ¿por qué no los vi? Gracias, mi Willy. Allá. Quiero una de inebriante, pero no la veo. Aquí está.
Bueno, no me la deja guardar hasta que no descargue completo. Buscar por aquí una imagen de inebriante, entonces es más fácil. Vender perfume. Entonces, cuando no nos sale así un mensaje, entonces lo buscamos acá en el chat GPT. Ya como nos lo había enseñado el líder William. Listo. Entonces le ponemos ahí una musiquita. Bueno, ahí quedó las historias. Si alguien las quiere compartir ahí en mis estados, quedan listas para que las compartan. Bueno, familia, entonces ahora es revisar quién ha visto las historias que usted colocó el día de ayer, ¿cierto? Porque ayer colocamos historia y todos los días lo estamos haciendo. Entonces la tarea es hoy de estas 66, por ejemplo, que me han visto a mí aquí, esta historia en Facebook, sacar 10 personas a las que yo voy a comenzar a hablar con ellas. Listo, hasta llegar a cerrar una presentación, una venta de producto, bueno, lo que sea. Entonces, en mi caso, mira, aquí en Facebook me han visto solamente 66 personas esta historia. Entonces, de esas 66. O en el WhatsApp, porque usted tal vez esté trabajando con WhatsApp también, ¿cierto? Entonces, en WhatsApp mirar cuántas personas, en este caso a mí me han visto 88 personas en WhatsApp. Entonces, buscar de estas también. Ahí nos decía que seleccionar las 10 mejores, ¿cierto? Entonces, seleccionar las 10 mejores aquí. De cualquiera que sea la red social que usted esté trabajando. En mi caso, pues estoy trabajando las tres.
Listo. Y seguir hablando con las que usted tenga en seguimiento. Vea, por ejemplo, yo en mi caso aquí tengo las personas que voy teniendo en seguimiento, las saqué en una carpetica aparte y es seguir en contacto con esas personas. Si usted ve un estado de ellas, reacciónele, coméntele y de esa manera podemos seguir la conversación con aquellos que tenemos ya en seguimiento, que están interesados, bueno, en fin. Listo. Bueno, yo creo que entonces ya quedó la tarea hecha de hoy. Ahora es sacar las 10 personas y comenzar a hacer conversación con ellas. ¿Vale, familia? Salir de acá, no sé cómo dejar de compartir. Listo, y vamos a la foto, familia. No sé, mi Willy, esto no dejo de compartir. Vamos a la foto, mi Willy. Ah, bueno, creo que el líder John Carlos quería hablar, entonces tomemos la foto y luego le damos la palabra al líder John Carlos. Abran su cámara, su corazón, dijo el líder Alex, y vamos a la foto. Bueno, entonces vamos a la fotico. Fotico a la una, fotico a las dos y fotico a las tres. Creo que hay una sola pantalla, ¿cierto? Sí, apenas estamos. Estamos lo... Vale, entonces muchísimas gracias familia, un abracito para todos, que tengan un feliz día y les cedo la palabra al líder John Carlos. Líder John Carlos, bienvenido. Día, buen día, buen día, buen día, familia, ¿cómo están? Carmencita, con su sonrisa ahí característica, como siempre, de Yanira, de Enrique Vela, lo veo por acá también, y Anita Latiel. Bueno, muy buen día, mi William, Ana Daisy, todos los líderes, mi Ale Ramírez. Quería saludarlos y por lo poco que pude escuchar del libro en este momento, en el capítulo de hoy, eh, hay que tener cuidado en no caer en esa trampa del gerenciamiento. Todos hemos pasado por ahí. En principio, cuando uno arranca en este modelo de negocio, y, y de hecho lo decía un libro que leímos, que no necesitaba uno, sino 5 personas para tener una gran organización. Y resulta que cuando usted ya tiene 2, 3, 4 personas firmadas en el negocio, pues está como asumiendo ese papel de gerente, que ya su labor es simplemente apoyarlos a ellos y hacerlos crecer. Hace parte, sí, claro, hace parte, pero yo siempre soy de las personas que dice que el mejor ejemplo es la acción. O sea, lo que la gente no va a hacer lo que tú digas que hagan, sino lo que te ven hacer. Entonces, sí, Bueno, parece que el líder John Carlos se quedó sin señal, así que puede hacer. mm, Lo digo yo que estuve por mucho tiempo, sí, simplemente activándome en el negocio y sin hacer. Y eso pues lo que ocasiona es que la organización se fragmente, se vayan personas y se detenga tu crecimiento. Es, es, es simplemente lo que sucede, no dejas de crecer. Entonces, para crecer hay que estar en constante acción. Y para aquellas personas que están iniciando o que están tomando la decisión de hacer esto en serio,
es ponerle números, definitivamente ponerle números. Que no pase un día sin que yo no haya hecho una presentación, una venta, algo por el negocio, porque es la única forma de crecer. Entonces, que nos quede claro ese mensaje. Y lo otro es que quiero felicitar acá, no sé si todavía está por acá en el club, a, a Ana Castaño. Ana Castaño ayer se subió al avión con nosotros para ir a la convención. Estoy muy feliz por ella. Sabe que es una experiencia, es su segunda convención y esta vez íbamos a ir arriba, Anita. Entonces, felicitaciones, felicitaciones para Ana Castaño, que ayer compró tiquetes ya para estar en la convención. Tenemos todo listo. Entonces, un aplauso para Anita. Viaja con nosotros desde acá, desde la ciudad de Medellín. Y, y acabar de organizar a aquellos que ya tomaron su decisión y están listos para estar en la convención, pues yo sugiero que tengamos una reunión para ultimar algunos detalles. Entonces les estaré comunicando en los grupos si esa reunión se lleva a cabo hoy o el día. Bueno, muchísimas gracias, líder John Carlos. Hoy sí, no sé, no leí el chat, pero creo que no hay muchos mensajes. Voy a leer por acá. Dice, buen día familia, un hermoso y próspero día para todos de John Carlos Ruiz. Noemí de Chile dice, muy buenos días. Desde Maupí, Chile, excelente martes, bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Noemí. Buenos días, comunidad Ginodé. Un abrazo gigante desde Florencia, Caquetá, William Orozco. Carmencita dice, buenos días, Ginodé, Dios los bendiga. Nico Yazos dice, buenos días, familia. Un abrazo lleno de bendiciones desde Jamundí Valle. De Yanira dice, un excelente día para todos. Enrique B, la familia Ginodé, buenos días y bendiciones. Ana de Medellín dice buenos días, mil gracias, mi diamante. Bueno, familia, un abracito para todos. A las 10 de la mañana tenemos capacitación de productos. Mañana tenemos el Conecta, así que muy pendientes de los grupos de cada uno de los espacios. Un abrazo para todos. Buen día.